Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente aquí a Soy Casta en vivo por Bravo TV. Un día de mucho movimiento político, mucho movimiento en la calle, dentro y fuera del Congreso de la Nación. Hay sesión en este momento, es una sesión que entendemos se va a extender durante la noche, no sabemos muy bien hasta qué hora, recién estábamos escuchando un poquito de lo que está sucediendo en el recinto. Recuerden que se va a tratar la emergencia en discapacidad. Hay afuera del Congreso una marcha multitudinaria, por suerte sin incidentes, como todas aquellas veces que las marchas tienen convocatorias con mucha gente, ¿no? Ahí el protocolo antipiquete deja de ser represivo en contra de pocas personas y contra los jubilados para convertirse en ordenador. Cambia absolutamente la manera en que se ejerce el poder en estas marchas tan enormes. Hay que decir que se juntaron varias consignas. Tenemos por un lado los jubilados de todos los miércoles, sumado a las universidades, los trabajadores del Garrahan, las personas del colectivo con discapacidad y el aniversario del Ni Una Menos, que fue ayer, pero que decidió plegarse a la marcha en el día de hoy. Le voy a dar la bienvenida a mis compañeras, así ampliamos un poco este panorama político del día de hoy. Verónica González, ¿cómo estás, Vero? Hola, ¿cómo estás, Carmen? Sí, una sesión maratónica que comenzó con un debate en relación a la comisión para tratar la criptoestafa, que hizo demorar mucho el comienzo de la sesión y que todavía siguen hablando sobre los proyectos relacionados con las jubilaciones, con el aumento a los jubilados. Y Gabriela Delisi, bienvenida, Gaby, ¿cómo Hola, estás? chicas, ¿cómo andan? Hola a todos y a todas. Sí, te sumo más colectivos que se sumaron en el día de hoy. Están todavía ahí muchos de ellos, actores. Actores, sí, que hubo el fin de semana un abrazo con incidentes. Sí, con incidentes. Se sumó, bueno, mucha gente de diferentes sectores de la salud. Por ejemplo, el Laura Bonaparte, los trabajadores y trabajadoras del Laura Bonaparte. También del Hospital Posadas. Hay que decir que lo mismo que está pasando en el Garrahan me está pasando en el resto de los hospitales que dependen de Nación. O sea, lo que están cobrando los residentes, que es un poco la lucha que vienen sosteniendo desde hace un montón de tiempo, que después vamos a hablar un poco más en extenso qué es lo que pasó hoy, porque tuvieron una reunión, un papelón, chicos, un papelón todo lo que está pasando. Pero bueno, lo que quiero decir es que bajo esta consigna de unir las luchas, esa es la tarea, empezó a armarse algo muy interesante que también está bueno empezar a analizar cómo desde abajo se va empezando a armar algo, mientras por ahí vemos que todavía la dirigencia, la oposición, no tiene forma de poder encaminar, digamos, todos estos descontentos hacia ellos mismos. Y lo mismo está pasando con la dirigencia, con parte de la dirigencia sindical. Digo que empecemos a ver esto que está pasando, estos movimientos subterráneos, por debajo de todos estos colectivos que se empiezan a unir para hacer cada uno sus reclamos, pero en definitiva diciendo, la lucha tiene que ser una sola, tenemos que unirnos, tenemos que unificar finalmente lo que significa pedir a este gobierno lo que corresponde a cada uno de ellos. Sí, entiendo que es un reclamo, que hay una... Hoy se discutió muchísimo de por qué, por ejemplo, Ni Una Menos se unía, si se desvirtuaba o no el reclamo respecto de la seguridad de las mujeres, uniéndolo a un reclamo que en principio de lejos pareciera salarial. Y yo sí creo que hay una unidad en todos estos reclamos que nosotros escuchamos, que tiene que ver con la presencia del Estado, básicamente en general, un Estado que cubra necesidades básicas mínimas a las cuales los argentinos aspiramos. Digo, esto puede ser diferente en otros países. En nuestro país nosotros aspiramos a que la salud pública funcione bien y para eso necesitamos salarios dignos. Y aspiramos a que el Estado nos proteja y tenga políticas de alguna manera que protejan a aquellos sectores vulnerables, como por ejemplo las mujeres o los niños víctimas de femicidios. Entonces me parece que esto sí agrupa de alguna manera a todo el reclamo colectivo. Como vos decís, hay, si querés, una falta de representación política todavía de todos estos reclamos. Ayer hablamos mucho aquí en el programa de la interna en la provincia de Buenos Aires, de qué pasa, por qué siguen colándose
en el medio de los discursos de Cristina y las presencias y los proyectos de Kicillof, ese tufillo a que todavía no están de acuerdo, todavía se siguen reclamando cosas, siguen pensando en que la fecha de la elección, algo que a la gente le queda lejísimos, en un momento donde los reclamos y las urgencias son otros. Yo claramente. coincido, Carmen, con lo que vos decís, porque tiene que ver con poder ejercer derechos. Es un reclamo salarial, pero también es un reclamo por una mejor salud pública, es un reclamo por una atención a las mujeres víctimas de violencia. Y vos, Gaby, mencionabas el tema del Hospital Posadas. Hay 600 residentes en el Hospital Posadas y hoy dijeron que si no se convocaba a una mesa de diálogo prontamente, para el 10 de julio falta, pero bueno, los tiempos a veces se demoran un poco, para el 10 de julio harían un paro sin guardia, que normalmente esto no pasa en el personal de la salud. Normalmente garantizan los servicios, evidentemente ya hace mucho que están intentando hablar con las autoridades, es un hospital nacional muy grande y realmente la situación que ocurre en el Garrahan no ocurre solamente en el Garrahan, sino que desnuda una situación que permea en toda la salud pública, ¿no? Sí, de todas formas, cuando dicen sin guardia, los médicos residentes no van a estar abocados a la guardia. Eso no significa que no vaya a haber guardias. Lo mismo está pasando en el Garrahan. Lo que intentan comunicar siempre los médicos residentes y las trabajadoras y los trabajadores del Garrahan es hay guardias, pero en casos realmente de urgencias, y siempre el exhorto es a las familias a que si ven que pueden evacuar alguna consulta médica de urgencia en un hospital o en una clínica, digamos, de menos complejidad, háganlo, porque obviamente las guardias van a estar saturadas, pero van a estar atendidas por médicos no residentes. Lo mismo imagino que debe ser en el Posadas. A propósito de eso, ya que nos metimos en el tema y ahora avanzaremos seguramente con cada una de los reclamos de todos los colectivos que están hoy ahí, entre ellos el Ni Una Menos. Pero luego hubo una reunión esta tarde mientras estaba ocurriendo esta gran marcha ahí en la Plaza de los Dos Congresos entre varios sindicatos, entre ellos ATE, con el gobierno nacional, es decir, en realidad con representación bastante escasa, digamos, con funcionarios de tercera y cuarta categoría, ¿no? Con los residentes y con los médicos y trabajadoras y trabajadores del Garrahan no tuvieron ninguna respuesta. Ellos cuentan que simplemente esas personas que estuvieron en la reunión les dijeron: póngannos en autos a ver qué es lo que está pasando. Cuéntenme. Recién se van a noticiar de la situación. Y que conste que eso viene después del comunicado donde les amenazaban con tomar medidas, ¿no? Descuentos. Sí, y acusándolos de que no querían el control biométrico, de que había mucho ñoqui, ¿no? Sí. Una acusación que se revolea para cualquier entidad del Estado. Sí, y lo que te quería confirmar era que Rodolfo Aguiar hace un ratito nada más firmó un comunicado y postea un comunicado de ATE, de toda la Asociación de Trabajadores del Estado. Dice: ATE nacionaliza el conflicto del Garrahan y lanza un paro nacional de salud a partir de la medianoche. Así que bueno, obviamente... A partir de esta medianoche, ATE lanza un paro. En todos los hospitales nacionales. Entonces es paro nacional de la salud a partir de la medianoche. Sigue diciendo el comunicado: está claro que el gobierno de Milei no quiere resolver el conflicto del Garrahan. Si piensan que van a cansarnos, se equivocan. Vamos a profundizar todas las medidas de fuerza. Quieren hacer de la salud un negocio. Nos negamos a que los que tengan plata se curen y los que no tengan plata se mueran. Eso es parte del comunicado. Entonces la medida de fuerza se nacionaliza a partir de esta medianoche en toda la salud pública. ¿Sabes qué pensé? Venía pensando varias cosas, ¿no? Para no redundar, para que ustedes que están del otro lado no escuchen 10 veces la misma información, que ya escuchamos todo. Trataba de darle una vuelta y pensar cuál es el objetivo de pisar como se han pisado los salarios en el Estado. Y es otra manera de desmantelar. Hemos hablado acá muchas veces de desfinanciar, es desmantelar, es desmotivar, ¿no? Es desde paca a paca. ¿Para qué vas a ir a la universidad? Si ahí puedes hacer otras cosas, puedes ser trader desde tu casa con el celular.
Y escuchaba, digo, ¿por qué serías médico? Digo, ¿por qué serías médico si vas a ganar menos que un empleado de comercio? ¿Por qué invertirías, como bien cuentan todos los residentes del Garrahan, 10 años de formación, más la residencia para llegar a un sueldo máximo en el Garrahan, si todo sale bien y sos una eminencia de 3 millones de pesos, ¿no? Porque sería científico. Entonces, en la misma línea, claro, ¿no? me parece que la línea es desguazar el Estado, vaciándolo, entonces en la medida en que ningún profesional quiera trabajar en el Estado, en el Garrahan, en una escuela, digo, en cualquier entidad del Estado, porque los salarios son muy malos y todo empieza a funcionar mal, es todo mucho más fácil de ser vendido y privatizado, ¿no? Es más fácil desguazar algo que está funcionando mal que algo que evidentemente funciona bien, como es, por ejemplo, me parece que es lo que pasó con el Garrahan, ¿no? Chocó contra algo que tiene un consenso social suficiente como para que todo el mundo quiera defenderlo. Entonces pensaba en esto como un sistema a futuro para ir desgranando de alguna manera toda la estructura del Estado, y todo lo que para el gobierno es un gasto que no debería cubrir el Estado, que lo deberían cubrir los particulares. Pasa con discapacidad. Bueno, si el Estado brinda malas prestaciones y las prepagas no pueden cubrir las prestaciones y qué sé yo, bueno, lo harán entidades privadas, lo pagará el que lo pueda pagar y el que no, mala suerte. Que se muera el que tenga que morir, decían en pandemia, eso se replica bastante. Este es el topo que adentro del Estado que va a destruir. Eso, lo mismo, es muy eficiente el topo. Sí, ya lo escuchamos. Y se recordaba en estas últimas horas también algo bastante impactante, porque pasan tantas cosas que nos olvidamos. Cuando Milei era diputado, junto con Victoria Villarroel, que eran los dos únicos diputados de La Libertad Avanza, este incipiente partido político que ahora gobierna, que es oficialismo, se votaba en diputados una ley para la detección temprana de las cardiopatías congénitas. Sí, ¿Ustedes recuerdan esa entrevista que dio Milei a Diego Scheikman en TN? Que le preguntaba eso, decía, bueno, pero estos son, digamos, son bebitos recién nacidos, digamos, es algo que se puede evitar. Claro, es un gasto, eso es un gasto y quedó ahí trabado en esto, es un gasto que no, ¿por qué todo el mundo tiene que pagar eso? Esto es un gasto. Bueno, me parece que no está tan alejado de eso, digamos, lo que vos estás diciendo. Claramente es así, hay una clara intención de ir destruyendo. Yo lo que creo es que hay un objetivo posterior, porque en principio está planteado como un escollo a resolver. Es decir, bueno, aguanten, cobren poco ahora. Yo sé que son médicos excepcionales, aguántense que este ajuste en algún momento va a terminar y esto va a funcionar porque nosotros tenemos que garantizar el déficit cero para cotizar en la bolsa internacional, pedir préstamos, van a llevar las inversiones y todo lo que... No, pero eso si hubiese una concepción de que debieran cobrar más. Yo creo que él... Claro, no, por eso te digo, ellos no creen que tienen que cobrar más. Ellos creen que todas las personas que quieran cobrar más se tienen que ir a lo privado y si no, bueno, bánquense ganar 2.50 pesos. Claro. Eso es lo complejo. Justamente, bánquense, si están ganando 2.50 pesos, será por algo será. En el Estado. Y además, te vuelvo a repetir, es otra manera diferente de desguazar, de desangrar de alguna manera las entidades del Estado que funcionan bien, ¿no es cierto? Alejando a cualquier profesional que quiera dedicarse a esto. Por eso me parece que hay algo más... Para ellos no funcionan bien, porque desde el momento que son un gasto, entre muchas comillas, porque obviamente no es la concepción que nosotras tenemos, no funcionan bien, porque lo único que pesa es el Excel, el debe y el haber, lo que entra, lo que sale y punto. Digamos, ese es el único análisis. No hay ninguna concepción de si algo sirve, si no sirve, si la población lo necesita, si es algo, si es un servicio esencial. Digamos, la palabra trabajo esencial la escuchamos para impedir el derecho a huelga, no porque algo sea un servicio que hay que garantizar desde el Estado porque es beneficioso para la población. Desde ya. Y pensaba también en esto mismo que veníamos conversando hace un rato, en la crisis de representatividad y cómo surge una nueva expresión política. Así como surgió el Ni Una Menos, el Ni Una Menos es un movimiento. Es un movimiento de un montón de mujeres y de hombres también. Hay hombres que apoyan estas batallas, estas reivindicaciones,
de diferentes extracciones políticas. Digo, nadie le pregunta a los participantes de las marchas ni una menos a quién votás, a quién querés votar, cuál es tu partido, ¿no? Cuál es tu representación política. Sí hay un movimiento en torno a algo que consideramos todos que debería ser un derecho consagrado, ¿no es cierto? Y esto es una nueva expresión de hacer política, donde para mí se sostiene uno de los lemas del feminismo, que es histórico, que es que lo personal es político, claramente, cuando te pasa a vos, cuando le pasa a la sociedad, esto es político. Yo no digo que sea apolítica, Digo, ¿cómo? Cuando los partidos dejan de ser representativos, los partidos oficiales, cuando los sindicatos dejan de canalizar los reclamos de la sociedad encuentra paralelamente en colectivos, en movimientos, maneras de expresar este tipo de reclamos, que me parece que es lo que empezamos a transitar ahora, donde hay muchas personas que se pueden poner de acuerdo en pos de un objetivo común y reclamarlo de esa manera. Me parece que es muy sano, me parece que es hasta esperanzador que suceda de este modo, más que neciamente ir atrás de un partido defendiendo o ir en contra de todo lo que defiende o va en contra de ese partido sin poner un poco la cabeza. Tenemos una comunicación, estamos comunicados con Dani Gasparini. Laura, sí. Buenas tardes, Dani, ¿cómo te va? Hola Carmela, hola chicas, ¿cómo están? Muy bien, bienvenida. Ella es integrante del Observatorio Mumalá, que vienen siguiendo todas las cuestiones relacionadas con la violencia de género hace muchísimos años. Si querés contarlo vos más largo, pero digo, fue muy difícil este camino porque no había estadísticas oficiales, entonces empezó a buscar desde estos nuevos colectivos, de estas nuevas asociaciones, poner en números esta problemática para mostrar que no era una cuestión de la vida privada de las mujeres o de las familias, sino que era una problemática social. ¿No es así, Dani? Sí, y voy a retomar algo que dijiste recién y me pareció excelente, que es la famosa frase que venimos usando desde los movimientos feministas de Kate Millett, que es lo personal es político, ¿no? Y cuando justo viene con mucho anclaje esa frase acá, porque cuando hablamos de violencia de género, cuando hablamos de este tipo de problemáticas, estamos hablando de problemáticas sociales, no problemáticas individuales, ¿no? Se intenta una y otra vez reducir esto al ámbito privado, a cuestiones individuales. Muchas veces, digo, yo soy psicóloga y muchas veces me encuentro con personas que te dicen, bueno, pero el violento es un enfermo, y no lo es. Digo, quiero expresar que es un hijo sano del patriarcado, como venimos diciendo también, y lo que observamos es que sí, por supuesto que esto tiene un impacto en la salud integral, en la vida de las mujeres, pero empieza por ser una problemática social, que antes del 2015, en nuestro país, antes del primer Ni Una Menos, estaba muy invisibilizada. Claro. Bueno, es que no estaba contabilizado esto que yo digo, este trabajo que han hecho ustedes, que ha hecho el Observatorio de Lucía Pérez, digo, de empezar primero, si querés, con registros periodísticos, a contar, che, bueno, ¿cuántos son? ¿Cuántos hay? Empezar para poder mostrar que realmente era un número significativo, que no es, un crimen pasional, que era el título que se le ponía antes, perdido por allá, y que daba como todo el morbo, sino, che, mirá, estamos contando que esto pasa todos los meses, cada vez más, cada 15 días, tiene las mismas características. Había que empezar a juntar todos esos datos. Exacto, porque además es la forma de demostrar de que esto es una realidad, ¿no? De no negarla, de no invisibilizarla. Si no hay estadísticas, no hay formas de prevenir las violencias por razones de género, no hay formas de prevenir los femicidios. Digo, acá detrás de cada uno de estos 2.590 femicidios que lamentamos contabilizar desde el primer Ni Una Menos, desde el año 2015 hasta la actualidad, hay un montón de mujeres, ¿sí?, que fueron además víctimas de violencia psicológica, sexual, económica, física, y que lamentablemente han terminado en la mayor expresividad de la crueldad, que es el femicidio, ¿no? Pero además de esto, hubieron 2.647 intentos, ¿sí?, de femicidios. Es decir, que hay un femicidio, ¿sí?, cada 2 intentos. ¿Sí? Entonces, todas estas estadísticas sirven justamente para visibilizar que es una problemática social y que tiene que tener atención estatal, ¿sí?
Pues es que una de las cosas, yo uso un ejemplo muy sencillo. Yo trabajo en programas de panel de televisión, donde a veces me es difícil explicar de una manera sencilla y rápido algo muy puntual. Entonces pensé mucho, digo, ¿cómo metés el tema? ¿Cómo lo metés rápido? Y bueno, esto es como la desnutrición infantil. Porque me dicen, bueno, ¿por qué todo es violencia? ¿Y por qué estos homicidios son diferentes a los otros homicidios? Y mira, es como la desnutrición infantil. No significa que la desnutrición esté bien en general, está toda mal. Ahora, la desnutrición infantil tiene características particulares. Y para combatirla, para estudiarla, para medirla, hay que ir a esa porción de la población específica. Bueno, los homicidios son terribles todos, iguales de malos, son todos malísimos. Ahora, el femicidio tiene características particulares que para poder prevenirlo, que para poder trabajar sobre eso, tenemos que estudiarlo específicamente. No es que porque vos estudies una cosa o estés en contra de una cosa o luches por esto, estás en contra de otra u otra cosa está bien. Como la desnutrición. No está bien la desnutrición en gente mayor, pero la desnutrición infantil tiene características propias. Acá, Gabriela, te quiere hacer una pregunta. Sí, en base a eso, Dani, ¿cómo estás? Me interesa que profundicemos un poco en esta cuestión específica que está intentando hacer este gobierno, particularmente la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, pero digamos, todo digamos, el ecosistema que rodea al Poder Ejecutivo, que es esto de, más allá de lo que nos impactó a todos, que fue ese discurso de Davos tratando de deslegitimar la figura de femicidio, tratar de ubicar a los femicidios como un problema de inseguridad. Entonces, me interesa que por ahí desarrolles un poco, Dani, ¿por qué no? ¿Por qué es importante el tema de la estadística, de entender que más del 60% de las mujeres mueren en manos de sus parejas de o conocidos en sus casas, dentro en sus de trabajos? sus casas? Bueno, a ver, obviamente que el gobierno nacional tiene un discurso que es negacionista de las violencias de género, de los femicidios, y somos las feministas desde los diferentes ámbitos, ¿no? Los estudios de género, desde las luchas sociales, que intentamos ponerle nombre a las cosas porque es necesario nombrarlas, porque si no es todo lo mismo, y no es todo lo mismo. ¿Sí? Si nosotros hacemos contamos los homicidios que hay, ¿sí? Y hacemos una comparación, por supuesto que van a ser inferiores a los femicidios que hay. Y acá estamos hablando de una problemática que es social y que tiene como basamento las desigualdades estructurales de género. ¿Esto qué significa? Que acá el femicidio es la punta del iceberg, ¿sí? Lo más visible, la expresión más cruel de la dominación de género. ¿Sí? Acá hay una desigualdad que es estructural. Nosotros somos sujetos sociales, ¿no? Nosotros nacemos en culturas que nos forman, que nos dicen, bueno, vos sos una nena y vas a ser una persona sensible, vas a estar en el ámbito privado, vas a aprender a cocinar, a atender a tu marido, a tener la función de tener tus hijos, y te desarrollás pensando que eso es lo que está bien. Y el varón está en el ámbito público, ¿sí? y se lo forja, ¿sí? Para estar en la función productiva, para estar con competencia, mostrando fuerza, poder, ¿sí? Esto es una realidad. Nosotros nacemos en sociedades que nos forman de manera desigual, ¿sí? En nuestras características y en nuestros roles y funciones. Está bien, vos lo que estás intentando, digamos, exponer es que acá hay una profunda raíz cultural, digamos, en esta cuestión, que es imposible poder, digamos, encasillar a los femicidios, digamos, como un problema de inseguridad más que es lo que vemos que están intentando hacer. Es que no es un problema de inseguridad, es un problema social, es una problemática social que tiene que ver con la desigualdad estructural de género y que tiene la raíz y la gesta en la misoginia, que es el odio de género, el odio a las mujeres y a todo lo femenino. Ese odio no es ni innato, ¿sí? Ni es, y es totalmente evitable, ¿sí? Nadie nace odiando a una mujer, se consolida así. Te pregunto, Dani, porque estamos justamente conmemorando estos 10 años, si ves, yo sí los veo, pero me interesa escucharte a vos, avances desde aquel Ni Una Menos de 2015, del 3 de junio de 2015 hasta ahora, y en todo caso, si en este último tiempo estás viendo algún retroceso. Sí, bueno, a ver, hubo muchos avances. Sí, desde el 2015 hasta acá pudimos, muchas organizaciones
agruparnos, hacer estadísticas mes a mes, digo, desde Mumalá, lo hacemos con mucho sacrificio y con mucho amor también, ¿no? Porque entendemos que de esta manera se visibiliza y se previene también de alguna forma y se pone en agenda pública. Después, por suerte, tuvimos la posibilidad de que hayan estadísticas oficiales en la Corte Suprema de Justicia, ¿sí? Que bueno, creo que los últimos años dan un promedio de entre 250 y 255 femicidios, pero son causas judiciales, ¿no? Y es año a año. Entonces, digo, necesitamos estadísticas que sean mes a mes también para poder visibilizar. Tuvimos avances en materia legislativa, incluso se han profundizado las leyes y se han incorporado nuevas formas de violencia por razones de género, como por ejemplo la violencia digital, que es algo que es de coyuntura y que antes no estaba evaluado, por ejemplo, el ámbito digital como un ámbito de violencia de género más, y realmente hoy por hoy es un ámbito donde principalmente pasa mucha violencia de género, mucho odio de género, y lamentablemente la sufrimos casi todas las mujeres que estamos en el ámbito público. Avanzamos con el aborto legal, seguro y gratuito, la decisión sobre nuestros cuerpos, pudimos dar un montón de otras discusiones, digo, hubo muchísimos avances y por supuesto tuvimos un ministerio de mujeres, géneros y diversidades, ¿no? Digo, más allá, digamos, de lo que faltó, que creo que fue bastante, sobre todo a nivel presupuestario, me parece que tener un ministerio que piense políticas públicas especiales y específicas para los sufrimientos que tenemos como mujeres y disidencias, no es lo mismo que no tenerlo, ¿no? Dejarlo de lado es negar básicamente que todas las mujeres pasamos por situaciones de violencia alguna vez y ponernos en riesgo, que eso creo que es uno de los principales retrocesos que tenemos en esta era de Milei, que es básicamente negar las violencias de género, negar los femicidios y poner en riesgo a las mujeres, las niñas, las ancianas, las adolescentes de todo nuestro país. Dani, te hago dos preguntas. Una es de esta estadística que ustedes hicieron de los femicidios desde el primer Ni Una Menos. ¿Qué datos tienen en relación a niños, niñas y adolescentes que han quedado sin sus madres? Y en este sentido, ¿cómo ves vos la implementación actual de la ley Brisa? Y también consultarte, vos hablabas de la violencia digital. Un poquito pensaba en qué análisis haces vos en relación a cómo está creciendo la violencia digital y cómo esto permea especialmente en mujeres y niñas y adolescentes. Bueno, en principio nuestras estadísticas indican que 2.788 niñeces y adolescencias quedaron sin su mamá, ¿sí? 61 de esas mujeres estaba embarazada, ¿sí? Esto también es grave porque no hay aplicación de la ley Brisa. En el último tiempo, en el último año, no hay registros de que la ley Brisa haya sido aplicada. ¿Querés contar de qué se trata la ley Brisa para el que no tiene idea? Exacto, es un acceso a derechos de niños, niñas y adolescentes que son hijos de víctimas de femicidio, que eso tiene que ver con diferentes políticas económicas y de resguardo, acompañamiento de Estado para esas niñeces que injustamente se quedaron sin su mamá. Esto, a ver, ¿por qué existe, no? ¿Por qué existe la ley Brisa? ¿Por qué existe la ley 26845, que es para prevenir y erradicar las violencias de género? ¿Y por qué se pide que el Estado tenga participación e intervención? Porque el Estado básicamente no pudo evitar esto, que es una problemática social. Por favor, profesor, silencio, silencio. ¿Te enteraste? Muy pronto llega a la pantalla de Bravo TV Peligro de Gol. Todo lo que pasa en el fútbol grande de la Argentina y del mundo en la pantalla de Bravo TV. Te esperamos. Basta. Bueno. Por Bravo TV. Las casas usan diferentes perfumes. Eligen oler a café en la mañana
a veces a ropa recién lavada y otras a madera. Pero cuando quieren oler a limpio, eligen Prosenex. Sentí el perfume de la limpieza. Prosenex, limpieza que se siente. Nueva Saladix extra picante. Posta, picarán más que las otras. Porque tus ganas de picante son imposibles de apagar. Nueva Saladix extra picante. Ponele Filco. Salimos a la calle a probar la nueva fórmula de Vanish. ¿Quién me ayuda a manchar esta remera con algo que no salga con nada? El detergente solo no va a ser suficiente. Vamos a agregar Vanish, incluso sin refregar. Este es el poder de la fórmula mejorada del nuevo Vanish. Elimina manchas casi imposibles, hasta la grasa. Animate al desafío y confía en Vanish. Chocolinas cumple 50 años. Sigamos festejando juntos. 1, 2. Bueno, dale, arranca. ¡Pará! ¡Mike! Van a hacer el video con el inodoro con manchas de sarro. Pero si siempre uso lavandina. Eso no lo remueve. ¿Por qué no probás limpiando con Harpic? Que llega a los rincones más difíciles eliminando por completo el sarro y desinfectando. ¡Vamos! Para cualquier desafío que te dé el inodoro, nada mejor que Harpic. Hay un sistema integral de seguridad cuidándote en la ciudad. Ante cualquier emergencia, denuncia al 911. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. Bonobón presenta su nuevo chocolate. Con la textura irresistible de las galletas y el relleno único de Bonobón, combinado con nuestro mejor chocolate. Lo vas a amar. Probá también el nuevo Bonobón Coco. Cremosidad que enamora. ¿El dolor de garganta arruinó tu día? Confía en Strepsils para darlo vuelta. Su doble efecto actúa de manera local, aliviando el dolor y la inflamación en tan solo 2 minutos. Y con un efecto duradero de hasta por 4 horas. Decile chau al dolor de garganta con Strepsils. Hay una casta superior que es los periodistas que si mienten, calumnian, injurian y dicen cualquier cosa. ¿Tenés ahí los nombres de los periodistas que tengo que meter en cana? No nos tomamos esto a la joda, como esos periodistas mentirosos. Y dentro de la cancha vale todo, que la vayan a buscar, la tienen adentro. Soy un abanderado de la batalla cultural, pero los imbéciles con déficit de IQ doméstico, ¡ay, no, miedo! Mientras que los imbéciles de los periodistas... ¿Sabes la cantidad de periodistas que tengo para mandar a la hoguera? Las mentiras de los medios. Y periodistas ensobrados, operadores, basuras. No me vengas con que son inocentes. No digo que sean tan malos como los periodistas. Digamos, raya el mal gusto propio de cerdos. Creo que es una ofensa decirle periodistas. ¿Sí? Milei odia al periodismo. Nosotros amamos al periodismo. Suscríbete a perfil.com. Otra vez un día movido, otra vez grandes repercusiones políticas. Tenemos lo que sucedió en la sesión de anoche, donde efectivamente el Congreso, los diputados de la Nación, le dieron media sanción al proyecto para extender la moratoria jubilatoria, para un bono y para un aumento para los jubilados. Esto va a pasar a la Cámara de Senadores y el presidente que anuncia que va a vetar si llega a salir esta ley que repara de alguna manera el atraso en el ingreso a los jubilados sobre todo.
declaraciones de Grabois respecto de lo que puede suceder en las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Lo hablamos esta semana, tuvimos un invitado que adelantó que era posible que para las primeras elecciones en los distritos fueran todos con una sola lista, a pesar de que los candidatos eran diferentes, pero para octubre podían ir todos en listas separadas. Esto es lo que dijo Grabois en un programa, lo vamos a repasar en un ratito nada más. Vamos a hablar del paro nacional que declaró ATE en relación a la salud, una vez que tuvieron que acatar y volver a trabajar los residentes porque fueron amenazados, entiendo yo, por los directivos del Hospital Garrahan. Bueno, para continuar con este reclamo y hasta tanto no se resuelva, es que ATE hace un paro a nivel nacional. Algunas noticias del orden de la economía que vamos a estar hablando ya para el final del programa. ¿Qué pasa con los hogares argentinos que están muy endeudados? ¿Por qué no vino el Fondo Monetario este mes? Si estamos cumpliendo con las metas que nos habíamos puesto, si estamos generando realmente las reservas que necesitamos para pagar la deuda, no para otra cosa. Y todo esto y mucho más en la tarde de hoy, sumado a que el presidente se enfrenta a una elección muy, muy, muy difícil, que es ¿a quién querés más? ¿A mamá o a papá? Porque el presidente de Estados Unidos se está peleando abiertamente a través de las redes sociales con Elon Musk. Esto es un escándalo a nivel mundial, es muy divertido de ver si no fuera que son personas con muchísimo poder y realmente muy inestables. Lo cierto es que vamos a tener que ver qué define Javier Milei, nuestro presidente, respecto de esta pelea que se está dando a la vista de todos nosotros con consecuencias inciertas. Le doy la bienvenida a Solana Camaño. Bienvenida, Solana. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Carmen, Patri, bueno, bienvenidos, bienvenidas a todos los que nos están mirando. Bien, muy atenta a todas las roscas, a la de Estados Unidos, a la de la provincia de Buenos Aires, a la de la Cámara de Diputados. Hay algunas novedades en torno al voto de los diputados en el día de ayer. Sobre eso estaremos hablando hoy. Patricia Carini, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien. Y vos, de todos los temas que nombré, ¿cuál es el que más te interesa a vos? ¿Cuál ¿Qué es va el que a pasar más en la Cámara de Senadores con la ley del aumento jubilatorio y la posibilidad de que el Senado y las cámaras insistan con los 2/3 para voltear el posible o seguro veto del presidente Javier Milei? Ajá. ¿Y a vos cuál es el que más te llama la atención, Solana? Vengo reflexionando mucho sobre el hilo conductor entre los sectores más abandonados por este gobierno. Ajá. Digo, el Garrahan, las personas con discapacidad, lo que venimos hablando. ¿Y cuál es para vos el hilo conductor? Y que hay un ensañamiento con los más frágiles de la sociedad. No es una novedad, pero sí pensaba que es toda una definición política, que la crueldad sea política de Estado hacia esos sectores, los que más necesitan del Estado, y que no va a ser sin costos. Creo que este gobierno va a pasar a la historia por lo canallas que son al haber ido en contra de estos sectores y sobre todo teniendo en cuenta que fueron elegidos por el voto popular para gestionar el bien común y el conjunto social. Y fíjate a lo que asistimos, ¿no? En una semana la cantidad de movilizaciones de las personas con discapacidad, los chicos y chicas con cáncer y los jubilados. Me parece que es muy simbólico. Sí, simbólico, pero parece que tiene que ver con disciplinar. O sea, no es que está hecho al azar el tema del ataque a los sectores más vulnerables. Está hecho con un pensamiento disciplinador. Sí, casi de purgar. Yo diría que yo te escucho, te entiendo, pero me sorprende que sigue teniendo un apoyo popular muy grande este gobierno. Porque lo que sí pregnó es que todos estos sectores esconden tramas ocultas de corrupción. Y a este gobierno todavía no le ha hecho mella ninguno de los escándalos propios. El escándalo del PAMI, que fue hace un mes, digo, no fue hace 10 años, digo, olvídate de Libra, que es un escándalo a nivel mundial. Lo que pasaba con el PAMI, que tiene que ver con la gestión de este gobierno, no horadó la imagen del presidente. O sea, los escándalos no lo rozan, pasan por abajo. Bueno, pero decíamos que en el caso del Garrahan, fue un poco más allá. Ayer escuchaba a los médicos en los medios masivos, te das cuenta, ¿no? Tipos profesionales, muchos que no vienen de la política, de la militancia, nada, ni que se le parezca, explicando por qué su trabajo es importante y cómo quieren que los dejen de bastardear. Y pensaba en eso, en el costo que tiene para un gobierno y para una sociedad horadar tanto la autoestima de tus profesionales, de tus universitarios, de lo mejor que tenés, incluso en términos de capital humano, como dirían los libertarios, ¿no? Si hablamos en sus propios términos. Me parece que es muy grave que las consecuencias van a ser cada vez más fuga de cerebros,
Porque si a estos profesionales lo que más los une a su trabajo es el amor y la pasión por lo que hacen y entender que aportan a este bien común, que cumplen una función muy necesaria, si encima de que cobras mal te bastardean así públicamente, digo, lo que dijo Lilia Lemoyne... Bueno, pero ¿por qué Lilia puede decir lo que dice? Estamos hablando de los dichos de Lilia Lemoyne ayer, que dijo que, bueno, que uno no puede estudiar lo que quiere. Que si vos tenés la vocación y querés estudiar lo que vos querés, como medicina, por ejemplo, primero tenés que estudiar algo que te dé de comer. Y tenés que saber que si vas a ser médico le vas a pasar mal y que es un lujo que no se puede dar todo el mundo, como si estudiar medicina fuera realmente un lujo. Y pensaba en eso. Bueno, ¿cuál es el modelo de sociedad que propone este gobierno? ¿Qué es el trader? Es aquella persona que puede... tener algún currito, alguna plata fácil, alguna salida laboral fácil que le dé un dinero rápido, y como si esto realmente fuera posible masivamente en nuestro país. O sea, como si realmente alguien que elige una profesión, más olvídate de la vocación, cualquier otra profesión que elige para vivir de esa profesión, que es algo absolutamente digno que uno quiera vivir de su profesión, es tonto y no supo elegir lo que tenía que hacer para sobrevivir. Entonces, finalmente recae en la responsabilidad individual no poder autobrindarse la subsistencia como corresponde. No es una mala elección personal y no es que el mercado esté roto, por ejemplo, por el cual un médico o cualquier tipo de médico, un abogado, un maestro no pueda vivir de su salario. Hay un modelo cultural, social, de ordenamiento atrás de lo que dice. Y lo puede decir porque yo creo que del otro lado se escucha algo de esto como con cierta atención, ¿entendés? No genera un repudio. Claro, mirá qué barbaridad, ¿cómo no vas a estudiar medicina? No, dice, no, sí, es verdad. Y no te tocó, tenés que sobrevivir, te la tenés que rebuscar. Sí, es que ahí me parece que una cuestión es la crueldad desde la fragilidad de muchos ciudadanos, de estar roto y entender que el otro es un enemigo a partir de toda esa construcción que hizo la libertad avanza y comulgar con eso. Y otra cosa es la crueldad desde el poder, desde el gobierno. Por eso digo que es una crueldad mucho más canalla, porque a vos te votaron para conducir... para guiar el conjunto común. Desde ya. Y estás utilizando los resortes del Estado, las arcas del Estado, para purgar, insisto, para disciplinar a los más débiles. Y sin costo. El tema que a nosotros nos llama la atención, y creo que a una gran mayoría le llama la atención, es que aparentemente no hay un costo. Es decir, no se ve en las encuestas, no se ve reflejado en las encuestas lo que vos decías, Carmela. Aunque los focus group con algunos temas le están dando mal. Bueno, decía Rollo el otro día que hay una implosión, ¿no? Que esto todavía, algo así como que la procesión va por dentro. Vamos a hablar con Mercedes Cabezas, ella es secretaria general adjunta de ATE Nacional. Buenas tardes, ¿cómo estás, Mercedes? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, vos, bienvenida. Mercedes, contame un poco de este paro que anunciaban ayer ATE en solidaridad de alguna manera con los trabajadores de la salud. Sí, te escuchaba hablar del Garrahan. Primero es terrible lo que está pasando con el Hospital Garrahan, pero no es el único. Sí. Hace muy poco tiempo, no hace muchos meses, también decíamos, bueno, hay un éxodo de trabajadores de la salud del Ministerio de Salud Nacional. Bueno, eso tiene que ver con, primero, la responsabilidad de trabajadores y trabajadoras que al ver el vaciamiento no quieren quedar pegados con lo que está sucediendo con la salud pública. Y en segundo lugar, porque la realidad es que los salarios están muy por debajo de lo que debieran estar. Hospitales que son modelo, porque a veces se dicen cosas del Estado o se generan imaginarios respecto de la tarea del trabajador y de la trabajadora estatal, y la realidad es que cuando un niño o una niña se te quema, vas al Instituto del Quemado, vas al Hospital de Niños. Cuando un niño o una niña tiene una enfermedad grave, vas al Garrahan, digamos. Sí, cuando tenés un problema en un ojo, vas al Santa Lucía, digamos. Uno tiene hospitales de referencia para cada especialidad. O tenés una cuestión infecciosa, vas al Muñiz. Digo, finalmente, independientemente del servicio que tengas, la prepaga que tengas, que creo que esto es lo que quedó claro, que va más allá inclusive de la necesidad económica, no es solo para quienes no tienen recursos, es un hospital de excelencia y de referencia, inclusive para aquellos que pudieran pagar otro tipo de consulta. Ahora, para entender un poco la situación de los trabajadores y del paro, los residentes no están nucleados en ATE, no pertenecen a ningún sindicato. ATE llama a un paro nacional. ¿Qué empleados son los que responden o los que están nucleados en ATE?
Nosotros tenemos una junta interna en el Hospital Garrahan y podemos afiliar a cualquier trabajador y a cualquier trabajador estatal. Ajá. Por supuesto, tenemos una gran cantidad de afiliados en el Garrahan. ¿Hay residentes en ATE entonces? No, residentes no. Lo que hay son trabajadores y trabajadoras. ¿El residente no es un trabajador estatal? ¿No depende del ministerio? Sí, también es un trabajador estatal. Entonces, tenemos en menor cantidad. Tenemos en menor cantidad, pero también tenemos trabajadores y trabajadoras enfermeros, trabajadores y trabajadoras. Nosotros podemos afiliar desde un médico hasta un enfermero, porque en realidad es la Asociación de Trabajadores del Estado, digamos. Por eso, todo lo que no esté tercerizado, digamos, porque, por ejemplo, hay algunas... En realidad, bueno, depende, porque nosotros tenemos trabajadores tercerizados afiliados a nuestro sindicato, porque decimos que muchas veces el Estado incumple y terceriza funciones que son del Estado, digamos, son trabajadores del Estado y trabajadoras del Estado. Después, bueno, podemos hablar de si efectivamente se le practica o no el descuento de la cuota sindical, pero el derecho a defensa es otra cosa, digamos. Entonces, ¿hay un paro entonces en este momento? ¿Hay un paro en este momento de los trabajadores de ATE? Sí, de los trabajadores de ATE, de los trabajadores y las trabajadoras de la salud. De la salud, o sea, en los hospitales podrían ser médicos, residentes, enfermeras... Exactamente, están cubiertos. Pero la realidad es que lo que está pasando es que se está vaciando la salud pública por varios motivos. Primero, no tengo los números de la capital, pero sí te puedo decir que en la provincia de Buenos Aires hay 2 millones de familias más que se asisten y se atienden en la salud pública. Por lo tanto, lo que está pasando es que aquel o aquella que pagaba una medicina privada de las más económicas o que hacía un esfuerzo para resolver sus cuestiones cotidianas, porque hay que decir esto, la medicina privada en general resuelve las cuestiones cotidianas. Sí, absolutamente de acuerdo. El acceso a la salud, digamos. Sí, te mejora la atención en una guardia por una fiebre, por una fractura, por una infección. Bueno, hay distintas cosas que no son de patología severa, digamos, o del acceso a la salud en términos de necesidad ante una patología severa, ¿no? Y la realidad es que quienes pagaban una obra social eso no lo están pudiendo hacer tampoco, porque al desregularse el precio de las obras sociales, podría decirte que lo mismo pasa con la educación, lo que empieza a pasar es que baja de salarios, aumento desmedido de las obras sociales, hay una gran cantidad, una porción muy grande de la sociedad que se está solamente asistiendo mediante el sistema público de salud, con salarios congelados. Por lo tanto, no solo no da abasto el sector de la salud, sino que además no hay inversión y los salarios están congelados. Y en general, lo que empieza a pasar es que como el salario no te alcanza para llegar al día 15 del mes, empiezan a aparecer la necesidad de construir un salario mediante más de un empleo, o sea, del pluriempleo. Sí, absolutamente. Entonces, también tenés trabajadores que trabajan entre 12 y 17 horas y que están atendiendo en el ámbito de la salud. Todo ese combo explosivo hace que cada vez se deteriore más el servicio que el Estado puede prestar. Mercedes. Digamos, en términos concretos. Sí, desde ya. Acá, Solana Camaño, te quería preguntar por el comunicado de los residentes del Garrahan que dieron a entender que deben cesar con las medidas de fuerza porque básicamente el gobierno nacional se los pidió, de lo contrario pueden quedarse sin sus puestos de trabajo. ¿Qué sabes de esta situación? ¿Qué considerás que hay que hacer frente a este amedrentamiento, ante estas amenazas? No es la primera vez que el Estado amenaza. Es cierto que el Hospital Garrahan está en una conciliación obligatoria, las negociaciones vienen muy mal, porque en términos generales, no solo en esta negociación, en términos generales el gobierno no plantea una negociación de buena fe, digamos, que sería una negociación en la que las dos partes se sientan a intentar entender la realidad de la otra parte, digamos, y arribar a una solución que en general está en el medio, que no es ni para un lado ni para el otro, porque en toda negociación se gana y se pierde, digamos. Pero la realidad es que el gobierno tiene dos operativos que son muy claros. El primero es no dialoga con las organizaciones del campo popular y mucho menos las sindicales. Y por otro lado, bueno,
es el operativo del miedo permanente, y no es solamente en la situación del Hospital Garrahan, sino también en cada una de las movilizaciones que hacemos para defender nuestros derechos, ante cada operativo desmedido. Mañana se anuncia cualquier tipo de medida de fuerza de un sindicato y van a ver que hay mensajes en las estaciones de trenes, bueno, denuncia a tu compañero. Y por eso, ¿qué los podría hacer ceder? Digo, porque nosotros venimos hablando acá que el criterio para el gobierno nacional es exclusivamente el del mercado, hay un constante desprecio por lo público. En el caso de la salud, ¿qué escenario futuro proyectan? ¿Cómo se podría llegar a algún mínimo acuerdo con el gobierno en esta situación? La verdad que para llegar a un acuerdo con el gobierno, lo que tendría que hacer el gobierno es primero entender que los trabajadores y trabajadoras del Estado no podemos seguir sosteniendo el Estado de nuestro bolsillo, que tiene que haber un Estado responsable de la política pública, que esa política pública tiene que ser para todos y para todas, que la salud y la educación no se tocan, básicamente, y que cuando la ciudadanía no puede acceder al Estado, es el Estado el que tiene que dar respuesta y acceder a la ciudadanía. Digamos, eso no va a pasar. En el proyecto de mi ley no hay ninguna posibilidad de que eso pase. La verdad es que yo creo que es tiempo de que el presidente dé un paso al costado, si quiere resolver la situación. ¿De un paso al costado él o cambie su política? ¿A qué te referís con dar un paso al costado? No va a cambiar su política. Tuvo varias oportunidades para cambiarla y decidió no hacerlo, digamos. Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo en este momento está terminando la conferencia de la Organización Internacional del Trabajo, estoy en Ginebra. Nosotros estamos debatiendo la informalidad laboral, casualmente. Sí. Y una de las cuestiones que planteamos claramente es que es muy difícil pedirle a los gobiernos que tengan voluntad política para resolver la informalidad laboral, que tengan políticas públicas para resolver la informalidad laboral y que avancen en un plan sistemático de transición de la informalidad a la formalidad del trabajo, si en el seno de sus gobiernos como empleadores tienen un enorme déficit de informalidad laboral en la gran mayoría de los gobiernos de Latinoamérica y en Argentina, que es desmedido, digamos. Desde ya. No es un problema de este gobierno, viene de arrastre, pero... Desde ya hay que contarle a la gente, que mucha gente no sabe, que hay mucha gente que trabaja en el Estado, que está de alguna manera subcontratada, es monotributista, tiene contratos trimestrales, no es verdad que cualquier empleado del Estado pasa a planta y automáticamente tiene todos los derechos laborales cubiertos. Hay mucha gente que tiene muchos derechos, un montón, y hay muchos otros que trabajan y no tienen ninguno. Sí, sí, por supuesto, pero además nosotros tenemos en el Estado Nacional y personas trabajando con más de 20 años de antigüedad, que son contratos, ellos le llaman planta transitoria, pero cuando asume un gobierno neoliberal te dice yo no eché trabajadores, terminé con los contratos. Entonces la verdad que muy transitoria no es la planta. Claro, si tenés 20 años una persona no era transitoria, claramente, está claro. No, claramente, además la ley lo que plantea es que para contratar a una persona, el Estado, tiene que contratarla para tareas no habituales y permanentes. Bueno, 20 años me parece que es algo de habitualidad. Ahora, cuando se discute esto, déjame ponerme un minuto en abogada del diablo, ¿no? Cuando se discute esto, ¿no hay un poco como... O sea, el Estado garantizó o avaló determinados abusos de las leyes laborales, de las protecciones laborales, y en contrapartida a esta situación que se dio durante muchísimos años... explotó a los que ingresaban nuevos, digamos, ¿no? O sea, me acuerdo, voy a decir una barbaridad, pero tratá de interpretarme el concepto. Me acuerdo de la empleada pública que hacía Gasalla, sí. ¿No? Que la empleada pública que hacía Gasalla no es un personaje que Gasalla se lo soñó. Es una empleada pública que todos conocimos, que todos vimos, que es una señora, en este caso señora porque siempre somos las mujeres, pero ponen un señor que tomaba mate 3 horas atrás del mostrador y incapaz de acercarse a preguntarte qué quería mientras tenía una fila larga de gente tratando de hacer un trámite. Digo, eso lo vimos todos. Personas que se tomaban el artículo 2, 3, la licencia 1, 2, 3, que vivían de licencia, de vacaciones, tomando ese artículo. Digo, esto sucedió durante muchísimos años en el Estado. Para evitar esta situación, el Estado empezó a contratar de una manera informal para tener al empleado de alguna manera agarrado de algún lado.
diciendo, bueno, ahora sí te puedo echar y ahora no tenés derechos. Y se convirtió en uno de los principales... Hay cosas que con las que coincido y cosas con las que tengo matices. El Estado no empezó a contratar desmedidamente. Los contratos en el Estado existen desde hace bastante son más anteriores que la década de los 90. Sí. Pero en la década de los 90 es cierto que explota, digamos, la contratación a mansalva de trabajadores y trabajadoras del Estado. Ahora, no empezó a contratar porque la gente se tomara de licencia. Empezó a contratar porque fue el FMI el que le puso un candado al Estado y no se pudo contratar más gente. A medida que se fue endeudando el Estado, los requerimientos y las restricciones fueron más altas. Entonces, cuando había una baja vegetativa, esto es, se jubilaba una persona, se congelaba la vacante y el Estado contrataba personas más jóvenes, obviamente, que empezaban su carrera laboral, pero que no dejaban de ser un contrato. En ese momento le llamábamos los contratos basura, después fueron los contratos 1184, que eran monotributistas, pero hubo de todas te podría decir que hubo de todos los colores contratos en la Argentina. Yo, de hecho, también te puedo decir que hace no mucho tiempo, ahora unos 10 años por lo menos, había personas que cobraban por una ventanilla y ni siquiera hacían una factura en el Estado. Un nivel de informalidad laboral muy complejo. Ahora, también se creó un imaginario y un relato sobre lo que había que hacer con el Estado. Porque el problema que tienen los gobiernos neoliberales, que lo tuvo también el gobierno de los años 90, el gobierno de Carlos Menem, donde aparece la empleada pública de Gasalla, es que generan un imaginario contrapuesto entre el mundo de lo privado y el mundo de lo público, cuando en realidad son cosas distintas. El privado no tiene por qué hacerse cargo de las necesidades de la gente. El Estado sí tiene la responsabilidad de hacerse cargo de las necesidades de la gente y de nivelar la desigualdad estructural. El problema que tiene este gobierno es que no cree en la desigualdad. Está bien, no, pero estamos mezclando el Estado como su rol, como su función. Acá estamos hablando en calidad de empleador. El empleador tiene que garantizar los derechos laborales, sea público o sea privado. Y acá el problema es que el Estado empezó a funcionar como uno de los principales empleadores en negro. Mira, sí, pero es un poco todo parte de lo mismo, porque nadie dice que a lo mejor la empleada pública de Gasalla era una contratada que no tenía estabilidad laboral, pero que además cobraba 2 mangos. Mercedes. Porque en ese momento sacó el 13% del salario de los trabajadores estatales, digamos. Uno tiene que poner todo sobre eso. ¿Lo justifica? No, yo no lo justifico. Yo no lo justifico. Yo lo que digo es que el Estado había armado una estructura en la cual era muy difícil despedir, era muy difícil supervisar, y es verdad que sigue habiendo mucha gente que efectivamente está en planta permanente y que hace un trabajo excelente y que hoy está cobrando 2 mangos porque le recortaron horas extras, porque los aprietan, porque le pusieron tope a la paritaria. Digo, no digo que todos los empleados estatales trabajan mal. Digo que la reglamentación que sí cumplía el Estado en un momento se hizo tan espesa de alguna manera y tan poderosa que yo no conocía las condiciones del Fondo Monetario, pero que... Pero mirá, no es tan así. La ley de empleo público prevé que con un sumario vos podés echar con causa a cualquier persona y de hecho no cobra indemnización. Bueno, los contratados no cobran indemnización. Si el Estado te contrata, vos no le podés hacer juicio. No, a ver, lo que no puede hacer el Estado es echar sin causa como la ley de contrato de trabajo. De todas maneras, también te digo que a todo lo previo a 2006, que es donde aparece el decreto 214, que es el que, bueno, de alguna manera reglamenta las relaciones laborales en el Estado, gran parte del Estado, las empresas fundamentalmente, son parte de la ley de contrato de trabajo y también echan sin causa, digamos. No es que... porque en general se generan relatos de la situación del trabajador del Estado, y no es así, digamos. No, ¿qué tal? Buenas noches. Patricia Carini te saluda. Mercedes, hay algo que me interesa saber, es cuál es la responsabilidad que ustedes como gremios se pueden hacer cargo respecto de, digamos, de algunos abusos a partir de los empleados estatales, de no cumplimiento, o por ejemplo, ha habido muchas veces
registros de las personas que están trabajando en el Estado y no cumplen ni el horario, y después cuando vienen los listados para decir, bueno, a ver, ¿quién puede tener una sanción o quién no? El mismo gremio tiene una defensa irrestricta de esos trabajadores. Entonces vos nunca sabés, o nunca, es feo, yo he trabajado en el Estado y te lo digo con conocimiento, entonces vos decís, resulta que termina cortándose el hilo por lo más delgado del que labura, porque de pronto hay un listado de protegidos de los gremios estatales que son los que a veces no trabajan y quedan adentro y terminan pagando el pato o justos por pecadores. Y esto existe. ¿Cuál es la responsabilidad de la dirigencia gremial en esto? No, yo no creo que tenga. Primero que hay que hablar de situaciones puntuales. Yo nunca he defendido a una persona que no iba a trabajar. No estoy personalizando en vos, estoy personalizando en mi conocimiento. Bueno, pero vos sos representativa y es un fenómeno o una... vos debés haber sabido de estos casos, no es algo que te sea ajeno. Que te piden por protección y es verdad. Decía que echaba ñoquis del Estado y no echó ningún ñoqui. Le pedimos el listado de ñoquis y no nos lo pudo dar. Así que en concreto no es tan así. ¿Vos decís que los gremios no tienen ninguna responsabilidad en el desfasaje que se ha producido? Yo puedo hablar por mi gremio. Sí, del tuyo hablo. Mi gremio no tiene ninguna responsabilidad en el desfasaje que se ha producido. De hecho, en general... aportamos a que, incluso con este gobierno, para que te des una idea, por lo menos con algunos sectores me he reunido yo con el gobierno cuando asumió, y le propusimos cómo mejorábamos las capacidades del Estado, porque lo que hay que hacer es eso. Desde ya, absolutamente. No deshacerse del Estado. Yo, por ejemplo, fui y me reuní con la Administración General de Puertos, te lo puedo decir porque ese caso lo conozco bien, fui y me reuní con la Administración General de Puertos, con los delegados de la Administración General de Puerto nuestro, y les dije, bueno, nosotros tenemos esto para aportar como ideas para mejorar las capacidades. ¿Sabe qué me contestó el interventor de la Administración General de Puertos que estaba en ese momento? Que hoy obviamente ya no está más. Mira, yo vengo a poner la balanza, a nivelar la balanza, porque a mí lo que me dicen es que esta empresa se vende. Que no les importaba. Son formas y formas de ver la vida de los, no de los trabajadores estatales, de la política pública. O te deshaces de la soberanía o fomentás la soberanía para tu pueblo. O bajás el déficit hambreando y generando pobreza a tu pueblo, o intentás producir más para que ese déficit se Yo te hago achique, una pregunta, que es algo que a mí me viene surgiendo ya hace una semana. ¿Vos crees que de verdad el objetivo es el equilibrio fiscal, y una vez que se logre ese equilibrio fiscal y ese balance, ese equilibrio al que apunta el gobierno, los salarios van a mejorar, o que es sencillamente una política de desmantelamiento? No, es una política de desmantelamiento, está claro, pero además... es una política de armar un... Milei no viene a deshacerse del Estado, eso es una mentira. Milei viene a construir otro tipo de Estado, que es distinto. Un Estado que garantice los negocios de una pequeña porción de la sociedad, que se la sigue fumando y fugando toda, digamos. No es algo que yo esté inventando. Nosotros dijimos, bueno, ¿quieren juntar más? Avancen con un impuesto a las grandes fortunas. No duró ni 5 minutos lo que dijimos. La realidad es que una de las cosas que y no concentrar capital en la Argentina. Una de las cosas que yo escuché que se le reclamaba a la media sanción que tuvo en diputados, esta ley para un bono a los jubilados y para recomponer por inflación los saberes de los jubilados, se decía, bueno, pero digan de dónde la vamos a sacar, porque no hay plata, porque no sé qué. Y en el proyecto de ley que se votó en diputados dice de dónde deberían sacar el dinero, o por lo menos sugieren algunos lugares de donde podría sacarse el dinero, y uno de esos es el impuesto a las grandes riquezas. Bueno, nosotros siempre dijimos que, cuando decimos nivelar la desigualdad estructural es terminar con la concentración de capital y discutir la rentabilidad de las empresas. Porque si no,
A ver, si vos querés ganar un 300% y estoy siendo muy benevolente con lo que estoy diciendo, porque hay empresas que ganan mucho más que un 300%. Pero si vos querés ganar cada vez que cierre el año un 300, un 400% con tu empresa, lo más probable es que la concentración de la riqueza sea tal, la ley de bases está armada para eso, que la concentración de la riqueza sea tal que, la teoría del derrame no funcionó en los países macroeconómicos más avanzados del mundo. ¿Por qué va a funcionar en la Argentina? No va a derramar nada, lo único que va a derramar es pobreza, la concentración de capital. Lo único que se derrama en la Argentina es pobreza. Bueno, a ver... lágrimas de zurdo se derraman, te diría el presidente. Sí, lágrimas de zurdo. Hay formas y formas de ver a la Argentina. El problema es si vemos a la Argentina o vemos un país muy amigable para ponerle otra bandera, para convertirlo en colonia y para que termine siendo el patio trasero de donde se generan las políticas públicas hoy. Bueno, Mercedes, esas políticas públicas no se generan en la Argentina. Para cerrar, contame hasta dónde llega el paro y cuáles son las medidas que va a tomar el gremio, que va a tomar ATE en relación a la cuestión de la salud. Bueno, nosotros, primero decirte que estamos en pie de guerra con este gobierno o en plan de lucha, si querés, desde diciembre de 2023 en distintos sectores y con distintas modalidades. No vamos a abandonar la lucha de la salud, porque abandonar la lucha de la salud para nosotros significa abandonar a nuestro pueblo. La salud y la educación no se tocan. Así como salimos con la educación universitaria y seguimos saliendo, vamos a seguir saliendo con la defensa de los hospitales públicos, pero también con la defensa de la salud. No son solo los hospitales públicos, porque si no, son los hospitales públicos, son las unidades sanitarias, son también los espacios preventivos que permiten a la sociedad que no se enferme. Sí, los planes de remedios, ¿no? La política hospitalaria en Argentina en realidad se abandonó por una política preventiva, porque al hospital llega la persona que necesita la atención porque ya pasó por el, digamos. Y la verdad es que vamos a seguir en un plan de lucha seguramente escalonado, lo tenemos que debatir, lo tenemos que discutir con nuestros compañeros y compañeras, tenemos que charlar. ¿Hasta cuándo llega este paro? No, era por 24 horas. Es hasta hoy a las 12 de la noche. Exactamente. Nosotros, el Hospital Garrahan es un hospital SAMIC. Los hospitales SAMIC, además, no tienen convenio colectivo. ¿Qué quiere decir que es un hospital SAMIC? Que no es administrado ni por la ciudad ni por la nación. Es un hospital que está administrado por varias patas. Mixto, en este caso... Claro, en este caso la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Estado Nacional. Hay hospitales SAMIC que en las provincias, porque no es el único hospital SAMIC en la Argentina, tienen 3 niveles de administración. Uno es el municipio, otro es la provincia y otro la nación. Lo que pasa es que el Hospital Garrahan está en la capital federal. No existen convenios colectivos para estos hospitales. Nosotros hemos pedido un convenio marco para hospitales SAMIC en términos generales, que podía complementarse con particularidades propias de cada hospital que después vayan apareciendo, por supuesto, y que modifiquen o generen un apartado en una especie de legislación que pudiéramos poner en práctica. No llegamos con el gobierno anterior, que parecía tener disposición, pero finalmente no lo hizo. Y este gobierno, bueno, no solo no habla de paritaria, sino que no habla de convenios colectivos, no habla de nada con los trabajadores y las trabajadoras. La verdad que creo que hay que prestarle atención, tanto a la salud como a la educación, como servicios y derechos fundamentales. Muchísimas gracias. Vamos a seguir peleándola. En realidad, lo que hacemos es abrazar al pueblo, que es lo que tendría que estar haciendo el gobierno. Gracias a ustedes, les mando un abrazo enorme. Y bueno, seguramente seguimos charlando. Buenas noches. Mercedes Cabezas, secretaria general adjunta de ATE Nacional, nos contaba de esta medida de fuerza que termina hoy a la noche. Comunistas
con la conducción de Juan Di Natale. Una mesa de intelectuales analiza la realidad del país en profundidad. Comunistas. De lunes a viernes a las 20:30 por Bravo TV. Las casas usan diferentes perfumes. Eligen oler a café en la mañana, a veces a ropa recién lavada y otras a madera. Pero cuando quieren oler a limpio, eligen Prosenex. Sentí el perfume de la limpieza. Prosenex, limpieza que se siente. Polenta. ¿Pobre? Pobre el que no la probó nunca. Martes con queso, viernes con estofado. Pobre la ollita de la abuela que tira y tira y tira. Presto Pronta. Pobre quien se la pierda. 1, 2. Bueno, dale, arranca. ¡Pará! ¡Mike! ¿Van a hacer el video con el inodoro con manchas de sarro? Pero si siempre uso lavandina. Eso no lo remueve. ¿Por qué no probás limpiando con Harpic? Que llega a los rincones más difíciles eliminando por completo el sarro y desinfectando. ¡Vamos! Para cualquier desafío que te dé el inodoro, nada mejor que Harpic. Que alguien traiga el postre, ¿no? Que alguien saque la Kofler de la alacena, que me muero de ganas. Galletitas, bonobón y choco Kofler de bandejita copada. No te mueras de ganas de comer de postre las Choco Cookies de Kofler. Salimos a la calle a probar la nueva fórmula de Vanish. ¿Quién me ayuda a manchar esta remera con algo que no salga con nada? El detergente solo no va a ser suficiente. Vamos a agregar Vanish, incluso sin refregar. Este es el poder de la fórmula mejorada del nuevo Vanish. Elimina manchas casi imposibles, hasta la grasa. Anímate al desafío y confía en Vanish. Ponele Filco. Presentamos LifeWatch, el increíble y nuevo reloj inteligente que pone todo al alcance de tu muñeca, con funciones que se seleccionan con un toque en la pantalla. Toca la pantalla para medir tu nivel de oxígeno en sangre. Toca otra vez para medir tu ritmo cardíaco. Toca la pantalla para medir tu presión arterial. Responde o realiza llamadas directamente desde tu reloj. ¿Me escuchás bien ahora? Fuerte y claro. Es el compañero perfecto para adultos mayores. ¡Ayuda! ¡Me caí! Su modo deportes cuenta tus pasos, la distancia recorrida, las calorías que quemás cada vez que caminás, activa la función Shake para abrir la cámara de tu teléfono y tomarte selfies o fotografías cronometradas a la distancia. ¿Perdiste el teléfono? Encontralo rápido con LifeWatch. LifeWatch incluye un cargador magnético con USB y su batería dura 7 días con una sola carga. Y además de estar protegido del polvo y las salpicadoras, el mejorado LifeWatch 3 es sumergible hasta una profundidad de 10 metros. El LifeWatch es un reloj inteligente que puede trabajar solo o con cualquier teléfono celular para medir y monitorear funciones corporales críticas y tomar registro de tu actividad física para ayudarte a mejorar tu salud y cuidar tu peso. Llama en los próximos 10 minutos y podrás tener tu LifeWatch 3 en un precio especial de promoción. Así es, el increíble y nuevo LifeWatch 3 a un superprecio. Consulte también a nuestros operadores por las bandas inteligentes Smart Bands a un precio absolutamente increíble. Escanea el QR, ingresa a nuestra página web o llama al teléfono en pantalla. No demores más. Descubrí los productos más novedosos y exclusivos en tvcompras.com. No pierdas tiempo. Aprovecha esta oferta y obtén este fantástico producto de TV Compras. Llama ya. No te compartas los datos del celu. ¿Salís? Conectate al ahorro. Con Telecentro Wi-Fi prepago podés tener el giga más barato para usar internet fuera de tu casa. Conseguilo en Mercado Pago y disfrutá 10 gigas desde 699 pesos. Telecentro, conectando con vos. Continuamos aquí en vivo en Soy Casta por Bravo TV y seguimos conversando aquí fuera de aire. Me decía Vero que respecto de la situación de los jubilados, ¿se dijo algo del episcopado? De la situación en el Garrahan. Ah, del Garrahan, perdón. El episcopado mandó una nota en solidaridad con los trabajadores, extraje algunas partes y les compartimos nuestra perplejidad.
¿Qué nos ha pasado como sociedad? Que nos hemos vuelto insensibles al dolor de los más vulnerables, los niños y las personas con discapacidad. ¿Cómo podemos decir que valoramos toda vida y queremos defenderla cuando está amenazada? Si no priorizamos a quienes nos cuidan, a quienes cuidan la vida en todas sus formas, ¿qué tipo de sociedad y de gobierno son capaces de no valorar adecuadamente la misión de los médicos? Les aseguramos nuestra cercanía fraterna y nos ponemos a disposición para mantener a través de nuestra voz un pedido tan justo como impostergable. Se lo dirá ahora León, Sí, yo me León preguntaba en lo persona, mismo. porque Bueno, viajó, estuvieron- va a Milei a visitar al Papa. Sí, Entonces, a ver pero- si se lo dice frente a frente. Y estuvo hace algunos días García Cuerva con Sí. otros religiosos argentinos, estuvieron reunidos con León XIV y hablaron de estos temas, por lo que está muy al tanto el Papa sobre... ¿Se lo dirá? sobre Y lo que está recordemos pasando. que García Cuerva fue bastante duro en el último Te Deum, ¿no? Claro. Le dijo algunas cosas. Pero García, que te lo digan acá no es lo mismo que te lo digan en Roma. No, claro. No, que te lo diga el Papa, el nuevo Pero Papa. podemos pensar que García Cuerva se lo ha trasladado al Papa para que haga lo Para suyo. que le haga le mande su Claro. comentarito. Y sí. Estaba pensando en esto que vos, en lo que decían, que son cosas que a veces uno no une, porque en este bombardeo de provocaciones, Sí, a veces esa como que no se te doctrina del juntan las ideas. Este es un gobierno con muchos integrantes pro vida, que ha hecho una campaña muy fuerte en contra del aborto y ha tratado de asesinas a las mujeres y de asesinos a aquellos que militan o militamos la ESI y la ley de la interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, es una mujer que decide interrumpir un embarazo es una asesina. Ahora, no darle salud a los chicos que ya nacieron y la necesitan, pero ya no tiene nada que ver. Que no es un derecho para todos. Pero no es una Lo asesina. dijo. Quitarle el soporte, quitarle la salud a los que tienen enfermedades graves y raras, no es un asesinato, no es un abandono. Es un acto de inhumanidad tremendo y también me parece que es un acto totalmente cobarde lo que pasó con los residentes. Eso te lo podemos preguntar a vos, Josmar, en relación a por qué tuvieron que volver a trabajar, porque ellos hubieran sostenido, por supuesto, el plan de lucha que tenían para seguir reclamando lo que les corresponde, que es cobrar un sueldo medianamente digno, por arriba por lo menos de la canasta básica total, sin entrar en todas las detalles que las incluye. pavadas que dijeron ¿Cuál algunos canasta legisladores. básica? Claro, si es para 4, para 3, claro. Pero te preguntaba, Josmar, qué era lo que había pasado puntualmente con los residentes, cómo queda la situación con el resto de los trabajadores que no son residentes, que están en diferentes agrupaciones, y cómo sigue el plan de lucha. Lo que pasó con los residentes es un acto total de crueldad, es una canallada y es perverso, porque a los residentes se los apretó directamente. Claro. Primero la dirección del hospital, a cargo de Gustavo Pereira, lo que hizo fue sacar un comunicado y un llamado a otros médicos pediatras por fuera del hospital, ofreciéndoles contratos de 2 años con una oferta salarial mejor de la que estaban exigiendo los residentes. Entonces, seguido de eso, No te puedo creer. tenía sobre el escritorio ya el texto redactado para enviar los telegramas de despido a los 500 residentes que tiene el hospital. Entonces, no hubo forma de que los residentes bajaran su lucha. No es que se levanta el paro. A los residentes los apretaron y ellos Los no amenazaron con no tuvieron echarlos y otra opción. publicaron sus puestos. Imagínense que después de tantos años de Claro. estudio, de residencia, Corrían estar riesgo la terminando- posibilidad de terminar Quedaba la trunca, especialización. Totalmente. Quedaban truncas sus carreras. Totalmente. sus Entonces es una especializaciones. canallada lo que hicieron. Bueno, ahí Y salió ATE a bancar, ¿no? Que el que lanza este paro nacional para bancar un poco lo que les pasó a los residentes que tuvieron que volver. Sí, a Peito también. Claro, lamentablemente los residentes no están agrupados en ningún sindicato. Sin embargo, los trabajadores del hospital nos solidarizamos con la lucha, que son dos conflictos que van de manera paralela. Y nosotros ya habíamos votado en una asamblea que fue histórica dentro del hospital, con una participación de más de 1000 compañeros y compañeras. Se votó el paro que sucedió ayer. Mañana sábado continúa con un paro y una movilización de familiares en el hospital. Y la semana que viene, un paro de martes y miércoles, o sea, 48 horas totales. Y el miércoles tenemos una segunda reunión con la Secretaría de Trabajo, en donde en la primera
fue una burla para todos nosotros porque nos llamaron, pero la oferta fue de 0 pesos. Es cierto que primero que eran funcionarios de tercera y cuarta categoría los que atendieron en esta reunión y que además les preguntaron, les dijeron, póngannos, háganos un resumen de qué es lo que piden, cuéntenos qué es lo que está pasando. O sea, ni siquiera los funcionarios que los atendieron tenían idea de cuál era el reclamo, cuál era el conflicto. Sí. Esto es así. Sí, digamos, citaron a los 4 gremios que están dentro del hospital y en ausencia siempre del consejo, porque estos tipos nunca aparecen, nunca dan la cara. No estaban ni los representantes directivos del hospital, ni los consejeros del hospital, y mandaron un cuarta línea del ministerio a pedir explicaciones sobre qué es el conflicto, sobre qué es lo que estábamos pidiendo, y nada más. Fue una reunión que se podía resumir en un mail. No fue más que eso. Claro, cuéntenos lo que está pasando, qué es lo que están pidiendo. Lee los diarios, era la respuesta. Por el contrario, al efecto que querían causar, en el hospital eso generó muchísima más bronca. Claro, Por eso estamos llevando adelante este plan de lucha, no es solamente unos paros. ¿Y en qué queda, Es que por ahí, Josmar, querían causar eso, Ojo. ¿En qué queda la conciliación obligatoria? ¿En qué quedó, digamos? El gobierno cree que a través de decretos, a través de conciliaciones obligatorias puede resolver la conflictividad social. Y no es algo que solamente nos pase a nosotros en el Garraham. Entonces, por más conciliación obligatoria que haya, le explotó el posada. Los enfermeros, los administrativos, los médicos, los residentes, ninguno llega a fin de mes. Entonces, esa conflictividad no se resuelve a través de una conciliación obligatoria a los sindicatos. A los sindicatos, digamos, no, eso lo resolverá el marco legal, etcétera, que a nosotros nos escapa, nosotros no sabemos sobre eso, pero sí sabemos que no podemos pagarle la educación a nuestros hijos, nos cuesta llegar a fin de mes, hay que pagar impuestos, hay que pagar servicios, hay que pagar alquileres. Entonces, a nosotros también nos dio mucha bronca los dichos de Lilia Lemoyne hace unos días, en donde vos por tu vocación tenías que someterte a cualquier tipo de pago que estaba por debajo de cualquier cosa. Entonces, nosotros elegimos nuestra profesión por vocación, pero nuestra vocación no va a pagar el alquiler. Y como cualquier otro trabajador, necesitamos tener unos ingresos dignos que cubran las necesidades básicas de cualquier persona. Pero además es una de las vocaciones, me parece que tiene mayor reconocimiento por parte de la sociedad. Yo no desmerezco ninguna vocación, yo entiendo todo. Lilia estudió efectos especiales después de los 30 años, pero digo, una sociedad sin especialistas en efectos especiales puede sobrevivir. Digo, ahora, creer que ser médico es el sueño bohemio de algún trasnochado es bastante ridículo. No, eso suma los malos pagos, no solamente es todo lo que uno esfuerza, pero yo invitaría a todos aquellos que están hablando del gobierno a que hagan 20 metros adentro del Garraham, que lo visiten, porque todos hablan, pero nadie va y nadie sabe qué es lo que se hace, no lo conocen. Entonces, si vos haces 20 metros cruzando el hall de Pichincha, vas a encontrar pacientes sufrientes, pacientes dolientes, murientes, en donde hay familiares que están rotos en llanto todos los días, todo el tiempo. Entonces eso no solamente para nosotros tiene un costo en nuestra salud también. En nuestra salud mental, en nuestra salud física, que se ve reflejada todo el tiempo. Entonces, a su vez, del reclamo de recomposición salarial, también necesitamos un régimen que contemple la insalubridad que conlleva la atención de estos pacientes. Sí, desde ya. Te pregunto, esto es más personal, ¿no? Sí. ¿Cómo te sentís vos? Porque digo, no solo te pagan mal, no solo trabajás en estas condiciones muy difíciles donde yo sé que los médicos siempre ponen un poquito más de sí de lo que deberían poner. Te acusan de ser un loco que eligió una carrera bohemia y además tenés que empezar a poner la cara en los medios para que algún trasnochado también crea que te puede insultar por redes sociales o cosas así. ¿Cómo lo llevas? Bueno, lo de los haters es algo que es algo nuevo para nosotros. Por redes sociales siempre nos están buscando. Hay alguien que se toma el trabajo de buscarte por Instagram. Claro. Y te dice cómo dijiste semejante barbaridad y etcétera. Pero nosotros nos sentimos raros porque venir acá a explicar lo que hace cómo está el conflicto es raro, es algo que es ajeno a nosotros. Claro, por eso. Pero sin embargo nos sentimos con mucha fuerza y nos sentimos contentos. ¿Por qué? Primero porque nosotros, a pesar de estar en huelga, seguimos llevando adelante nuestra tarea. La semana pasada, en mi servicio, hacemos tratamientos endovasculares para curar el cáncer de retinoblastoma.
teníamos programados 3 cirugías que después de oftalmonco nos dijo que esos 3 chicos después de la restadificación no tenían muestras de secundarismo, entonces no lo hicimos porque esos chicos se pueden dar de alta. Hoy hicimos una angiografía digital con un chico con una malformación arteriovenosa que también le dimos de alta porque ya no tiene consecuencia de su enfermedad. Seguís teniendo tus éxitos personales. Exacto. Y además, en lo colectivo, eso es lo personal, y en lo colectivo estamos unidos como equipo de salud. Yo te iba a decir eso, que eso se nota, la unión de ustedes y también la solidez del discurso. Es muy fuerte eso, porque uno ve por ahí en otros conflictos, en otras situaciones de conflicto, lo difícil, lo que le cuesta a las personas salir a hablar y lo complejo, y por ahí incluso algunas grietas internas, ¿no? Y en el caso de ustedes se ve un discurso sólido, unificado, que la verdad que es admirable cómo lo llevan, ¿no? Sumado a todo el trabajo que hacen y que vos bien contás y que no dejan de hacerlo. La solidaridad que están teniendo también de parte de la mayoría de la población es muy importante. Pobre los jubilados, ¿no, Mirta? Son los que despertaron menos apoyo, o los que costó más que la sociedad salva. Como que estamos acostumbrados de tantos años de verlos pagar el pato, ¿no? A los jubilados, porque digo, con el Garrahan explotó, me parece que fue el límite. Los universitarios tuvieron su marcha masiva y hasta que no los gasearon 2 o 3 miércoles seguidos, no aparecieron los hinchas de los clubes, por ejemplo, para llenar la plaza. Es triste la situación de los jubilados, primero porque la gente joven, no lo tomen a mal, por favor, la gente joven Háblale más cerquita. No toma la dimensión de lo que es un jubilado. Él lo decía al principio, ahora son jóvenes pero todos van a ser jubilados. Bueno, no piensan en que todos van a ser jubilados. Yo he recorrido mucho las calles porque, bueno, cuando trabajaba en el canal salía a hacer nota y veía más la conexión entre los niños muy chiquitos, de colegios primarios, que sí estaban con sus abuelos y les daba ganas de agarrarle la mano, pero el adolescente le costaba horrores, tomaba distancia, le tienen miedo a las arrugas, le tienen miedo a la vejez. Y para los gobiernos, para todos los gobiernos, los jubilados son un gasto, no son una inversión. Y vos dijiste algo muy bueno, el jubilado tiene plata y la gasta, la vuelta al consumo. Toda, no le queda un peso. No le queda nada. Y cuando tenía la posibilidad de hacer un viaje, que ese es el mejor remedio que puede tener el jubilado, porque la sonrisa es el mejor remedio del alma. Para la salud. En realidad no tomaban medicación para el estrés, ni para la depresión, ni mucho viajan menos. por el país. El jubilado la deja acá. El jubilado la deja acá. Iban y compraban pastelito, un regalito para el nieto, para sí, esto. tal cual. No llevan al colchón la plata, ni hacen un plazo fijo, ni compran acciones, ni nada por el estilo. No invierten, no compran dólares. Y la verdad que es eso lo triste, que todos, especialmente los economistas, toman, y cuando escúchenlo, es un gasto que tenemos de seguridad social, nunca hablan de una inversión. Y ahí Mirta también pensaba, lo pienso todos los miércoles, porque los jubilados y las jubiladas que tendrían que estar tranquilos en sus casas, tienen que salir a movilizarse con el riesgo de que los gaseen y con las dificultades que tienen muchas veces para movilizarse, ¿no? Por dificultades físicas, por dificultades de todo tipo. Y económicas, hay que pagarse el pasaje para llegar al Congreso. También. Es tremendo. Es tremendo. La verdad que tendrían que estar disfrutando de todo, digamos, de poder descansar, de poder hacer lo que tienen ganas de hacer, de poder, como vos decías, viajar, y tienen que ir a movilizarse con el riesgo que implica la policía represiva de Bullrich, que acá yo pensaba cuando venía el caso del policía de Facundo Aguilar Fajardo. Hace un rato la ministra dio una conferencia de prensa hablando de cambiar, voy a cambiar un poquito de tema, porque me indignó. Cambiar la carátula de quienes intentaban robarle al policía el miércoles a la noche. Al policía 3 personas intentaron robarle. El policía disparó 11 tiros en un lugar lleno de gente,
uno de los delincuentes murió, los otros 2 están internados en grave estado y ella quiere cambiar la carátula robo a mano armada por intento de homicidio porque el policía tuvo el mal tino de dispararle a un niño, a Tiago, un niño de 7 años que tiene muerte pasaba cerebral. por ahí, digamos. Que estaba a cococho de su papá. Claro. Ahora, obviamente, quienes intentaron perpetrar un robo tienen que ir a la cárcel, pero quiere cambiarle la carátula y habilita que los policías disparen. El policía estaba de civil con su arma, habilita que disparen cuanto quieran. Me parece que pero lo habilita desde el discurso, pero yo te entiendo, Claro que Yo sí. creo que el problema es que estos discursos habilitan estas situaciones de violencia con un ministerio que dice que los va a proteger. No es la situación del que le disparó a Pablo Grillo. Yo quiero decirles que no hay nada que pueda hacer la ministra para proteger un mal desempeño.